tengan todos ustedes. Sean bienvenidos a la sesión académica semanal del Hospital Regional Licenciado Adolfo López Mateos. Hoy tenemos un tema de suma importancia para el funcionamiento del hospital, dado que dentro del mismo se encuentra una actividad de mucha importancia que es el Código Mater. Para esto tenemos la presencia del jefe de servicio de obstetricia del hospital, el doctor Juan Pablo Balba Martín, quien es médico ginecobstetra y es adscrito a la coordinación de ginecología y obstetricia, y quien es el que se encarga de que este funcionamiento correcto del Código Mater en el hospital se lleve a cabo bien. Él nos mostrará todos los puntos que tienen que ver y todas las áreas que tienen que ver con este funcionamiento correcto del Código Mater. Démosle un fuerte aplauso al doctor Juan Pablo Balba Martín por estar presente. Gracias, Andrés. Buen día a todos. Como dijo el doctor Nava, es un tema muy especial, muy importante para nosotros en la coordinación de ginecobstetricia y para el hospital. Y tengo el orgullo de decirles que yo fui quien inició esto en este hospital. Así es que pues es algo que a mí me apasiona mucho y me gusta este tema porque es el tema que nosotros tenemos por aquí. Vamos a empezar lo que es el Código Mater. Esto es imagen del hospital anteriormente y la imagen actual. ¿Qué es el Código Mater? El Código Mater nació a raíz de un convenio, de un decreto del presidente Felipe Calderón en el 2009, que realmente empezó a funcionar en el 2010, y hubo un convenio con el director del ISSSTE, con el director del IMSS y con la Secretaría de Salud para dar atención a todas las mujeres embarazadas en la cuestión de emergencia obstétrica. Desafortunadamente las cosas no son como las quería el señor presidente desde entonces. Las muertes maternas no se pueden abatir por decreto. Él decía que iba a haber un ginecobstetra para cada mujer embarazada, pero bueno, la intención fue muy buena. Se creó este convenio de atención a la emergencia obstétrica y principió con Secretaría de Salud, ISSSTE y el IMSS. La muerte materna, desafortunadamente en México no hemos alcanzado los objetivos del milenio, pero sí ha bajado la muerte materna. Vean. Sí, ahorita les presento las estadísticas. Entonces, ¿qué es la muerte materna? Es la muerte de una mujer mientras está embarazada o dentro de los 42 días siguientes a el embarazo, a la terminación, independientemente de la duración y el sitio del embarazo. Y puede ser debida a cualquier causa relacionada con el embarazo o agravada por el mismo o por su atención. Pero no se considera muerte materna cuando es una causa por un accidente. Si la paciente está embarazada y sale y la atropellan, no es una muerte materna, pero sí, por ejemplo, nosotros acabamos de sufrir una muerte materna indirecta, una paciente que estaba embarazada, que sufría de tuberculosis y que falleció por la tuberculosis, pero esta se agravó por el embarazo. Una paciente, yo creo que medía como unos 55 y pesaba como 40 kilos cuando llegó, y todavía bajó 10 kilos en su estancia intrahospitalaria, así es que se imaginarán cómo estaba la paciente. Entonces, muerte materna, la muerte de una mujer por causas obstétricas directas o indirectas que ocurre después de los 42 días, es la muerte materna tardía, pero antes de un año de haber terminado el embarazo. Así es que si la paciente fallece 3 meses después,
por causas relacionadas con el embarazo, como fue en este caso, sigue siendo una muerte tardía y puede ser directa o indirecta. La muerte relacionada con el embarazo es la muerte de una mujer mientras esté embarazada o dentro de los 42 días siguientes a la terminación del embarazo, independientemente de la causa de la defunción. Ya dijimos, no accidentes. Las muertes maternas obstétricas o muertes obstétricas directas son las que resultan de complicaciones obstétricas del embarazo, del parto y el puerperio, de intervenciones, fíjense aquí, esta palabra, omisiones por tratamiento incorrecto o de una cadena de acontecimientos originada en cualquiera de las circunstancias mencionadas. O sea, una atención durante el embarazo, el parto o el puerperio, que sucede esto. Las muertes maternas o muertes obstétricas indirectas son las que resultan de una enfermedad existente desde antes del embarazo o de una enfermedad que evoluciona durante el embarazo, no debidas a causas obstétricas directas, pero que el embarazo influye para que se agrave, como fue el caso de la paciente que les mencioné hace unos minutos. Vean, la mortalidad materna en México disminuyó en 2010 de 49 por muertes maternas por cada 100,000 nacimientos. Tuvimos una reducción del 13% en relación a 2009, lo cual quiere decir que sí ha habido una mejoría en ese sentido. No se alcanzaron las metas del milenio, pero esto ha seguido disminuyendo, entonces vamos en camino a... Esta es la estadística. ¿Sí? Vean, en 2014, del 90 al 2014, redujo en 2.3% al año. Cuando el proyectado era de 2.7, o sea, no estamos tan lejos. Quiere decir que sí han funcionado las estrategias para disminuir la muerte materna. ¿Okay? Ahí la vamos llevando. Sí ha disminuido, no como quisiéramos, pero sí ha disminuido la muerte materna. Entonces vean, en 2015 la razón de mortalidad materna calculada es de 35.4 defunciones por cada 100,000 nacimientos, que representa un 11.9% porcentuales respecto a lo registrado a la misma fecha del año anterior. O sea, sí ha bajado. ¿Y cuáles son las principales causas de muerte materna? Seguimos con hemorragia, en segundo lugar los estados hipertensivos, preeclampsia y eclampsia, y en tercer lugar los problemas de tipo infeccioso. ¿Okay? Vean cómo sí ha bajado la mortalidad materna, afortunadamente. Entonces, la Organización Panamericana de la Salud señala que el 95% de las muertes maternas es prevenible con el conocimiento existente si la mujer recibe oportunamente atención digna y de calidad. Esto es lo que ellos dicen. Y aquí hay un factor muy importante que también ellos lo mencionan, la edad materna. Mayor de 30 años, sabemos que conforme avanza la edad, van teniendo las pacientes comorbilidades y esto agrava. Ya lo dijimos, aquí se están peleando todo el tiempo el primer lugar, la hemorragia, los estados hipertensivos y en tercer lugar las infecciones. Ahí se han mantenido las infecciones como tercer lugar desde hace muchos años. ¿Qué es el triage obstétrico? Es el protocolo de atención de primer contacto en emergencias obstétricas que tiene como propósito clasificar la situación de gravedad o la urgencia de las pacientes por un médico ginecobstetra adscrito al servicio de urgencias, topocirugía o admisión continua y precisar la acción necesaria para preservar la vida del binomio o la viabilidad de un órgano. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros llega una paciente que trae dolor obstétrico y que la vemos tranquila,
la vamos a revisar en corto tiempo. La revisamos y decimos, bueno, puede esperar un momento, pero si nos llega una paciente con una hemorragia abundante, pues tiene que entrar de inmediato. Entonces el semáforo rojo es una atención obstétrica inmediata, es una emergencia real en donde hay peligro la vida de la madre, del feto o de ambos. Cuando el semáforo está en verde, pues es una atención que podemos dar de 30 a 60 minutos y la emergencia sentida. Los que nos dedicamos a esto, de repente, ahí en el IMSS llegaban las pacientes a las 4 de la mañana y decían, ¿a qué viene, señora? ¿A que me dé una checadita? Dice uno, pues acaba de llegar el marido de la onda y le dijo, ahora me llevas, porque para que lleguen a las 4 de la mañana una revisión, pues no, sin tener ningún motivo real, que sería una emergencia sentida, ¿no? Entonces el código Mater es toda emergencia obstétrica que pone en riesgo la vida de la mamá, del bebé o de ambos y que requiere de una atención inmediata. Hay que ver los criterios diagnósticos para clasificarla como código Mater: una enfermedad hipertensiva con daño a órgano blanco, preeclampsia con criterios de severidad o eclampsia, una enfermedad hemorrágica que puede ser por placenta previa, desprendimiento prematuro de placenta normoinserto o abrupto placentae, una atonía uterina, un aborto o por un embarazo ectópico. El embarazo ectópico se puede presentar muy leve, como dolor abdominal leve, sin problemas, sin datos de alteraciones o compromiso hemodinámico, pero también se puede presentar como un choque hipovolémico severo. Puede haber problemas de inversión uterina, tromboembolia pulmonar en el embarazo y en el puerperio, un traumatismo en la embarazada que nos puede ocasionar problemas de desprendimiento prematuro de placenta normoinserta, problemas de coagulación intravascular diseminada por otras situaciones o hígado graso agudo del embarazo. Y vean, esto fue un estudio de la Secretaría de Salud, donde se estudiaron bien las causas en relación al retraso en la atención obstétrica. Aquí debemos de recordar que hay una corresponsabilidad de las pacientes. Vean, la primera demora, ¿cuál es? Tomar la decisión, pero no es de nosotros, es la decisión de la paciente de acudir al hospital. ¿En qué momento va? A veces le dicen, ¿por qué viene hasta ahorita? Pues es que tenía poco sangrado. Hay pacientes que llegan cuando el sangrado es abundante o cuando la salida del líquido amniótico es abundante y de muchas horas de evolución. Así como hay otras que vienen porque les salió la orina en algún esfuerzo, hay unas que tardan mucho en venir. Entonces, aquí la corresponsabilidad de las pacientes es, la primera demora es tomar la decisión de acudir al hospital. La segunda demora es lograr el traslado. Es importante decirles a nuestras pacientes que deben de saber cuál es el hospital más cercano a su lugar para que acudan en caso de una emergencia obstétrica. Yo siempre les digo, por el lugar donde estamos, una paciente que vive en Xochimilco, que quiere llegar a este hospital a las 7 de la mañana, se va a echar 1 hora y media cuando menos, y si es una emergencia obstétrica, pues hay que contarlo, ¿no? Y la tercera demora, que esto es lo que más nos atañe a nosotros, es una atención de calidad. Cuando fallece la paciente, se nos dice si fue una atención de deficiente calidad o no. Por supuesto que no siempre. A veces ocurre, en este hospital nunca. Entonces, acciones para disminuir la mortalidad materna. ¿Qué acciones debemos de hacer? Muy importante, la prevención y el diagnóstico del embarazo de alto riesgo en un inicio. ¿Esto a quién le corresponde? A la gente que está en el primer nivel de atención. Una atención hospitalaria oportuna e integral, un control prenatal, la clínica de medicina familiar o en el segundo nivel de atención,
¿Qué atienden en el segundo nivel de atención? Pues se supone que deben de atender los embarazos de riesgo normal. Y en teoría, nosotros deberíamos de atender pacientes con embarazos de alto riesgo exclusivamente, que no es así. Todo esto redunda en una disminución de la morbilidad y mortalidad materna y perinatal. Ese es lo que nosotros esperamos. ¿Cuál es el objetivo del Código Mater? Estandarizar el proceso de atención de la emergencia obstétrica, llamado Código Mater en este hospital, y que por cierto ya casi en todos lados se nombra igual, entre el personal de salud multidisciplinario que participe en la atención con funciones claras y específicas de todos sus integrantes. Brindar una atención oportuna de calidad integral y multidisciplinaria a todos nuestros pacientes que presentan una emergencia obstétrica y con ello evitar las muertes maternas y o perinatales. La justificación pues, es la frecuencia de muertes maternas que todavía existen en México, implementar acciones basadas en buenas prácticas y medicina basada en evidencias y otorgar un manejo con enfoque sistémico, integrador y coordinado y oportuno de todo el equipo de atención de la emergencia obstétrica o Código Mater. Pues el propuesto brindar atención médico-quirúrgica inmediata en caso de una emergencia obstétrica y evitar las muertes maternas. ¿Qué debemos de hacer? Pues mejorar la organización de los profesionales de la salud, estandarizar la atención de los servicios que se requieren para la atención de una emergencia obstétrica que pone en peligro la vida del binomio para prevenir y evitar las muertes materna y fetal. Otorgar una atención de calidad, oportuna, multidisciplinar a todo paciente y contar los 365 días, las 24 horas, con recursos humanos eficientes y suficientes para la atención oportuna e integral de los casos de emergencia obstétrica. Lo mismo que todos los recursos tecnológicos, como se ha dicho en otras ocasiones, no son los mismos hospitales generalmente en la mañana, en el día, en la tarde y en la noche. A mí me tocó todavía hacer la residencia rotatoria y alguien decía que en el día era un hospital de tercer nivel, en la tarde era un hospital decía que era una clínica, y en la noche era un cascarón de oro. Decía, ¿por qué? Pues funcionaba muy diferente, el personal era mucho menor en cantidad. Desde el ámbito de aplicación, pues es obligatorio para todo el personal de salud involucrado en actividades asistenciales en el hospital, ya dijimos 24 horas, 365 días del año. Y la atención de la paciente con emergencia obstétrica o estado crítico con motivo del embarazo, parto o puerperio será prioritaria y se brindará aún en caso de no ser derechohabientes al ISSSTE. ¿Sí? Actualmente pues ya cambió un poco más la situación con esto de lo que era el seguro popular, que ahora no sé si se va a llamar PG Seguro o no sé cómo se va a llamar, pero ya cambió eso. Pero la emergencia debe de ser atendida, que esto era desde antes. Recordemos que nuestra ley de salud dice que se debe dar atención de emergencia a todo paciente, incluyendo a los hospitales privados. Lo que casi nadie sabemos es que ellos tienen la obligación de dar un 10% de atención gratuita a emergencias reales. No se vale que me duele el estómago hace 3 días y hoy acudo a Médica Sur para que me atiendan, eso no es una emergencia real. Entonces, la atención de la paciente con emergencia obstétrica en estado crítico con motivo del embarazo puerperio es prioritaria. Y vemos aquí que gran número de las complicaciones obstétricas que ponen en peligro la vida de la madre, del bebé o del binomio ocurren súbitamente y sin previo aviso. ¿Esto qué implica? Que debemos estar preparados para que en cualquier momento durante un trabajo de parto pueda ocurrir una emergencia. Recordemos que el trabajo de parto es un evento muy dinámico y que depende de muchos factores. Entonces el equipo de Código Mater debe de estar preparado para prevenir
o limitar los factores que pueden ocasionar alteración o daño en la salud, actuar en forma inmediata cuando se presente una emergencia obstétrica. Estar preparados para una posible complicación y saber su resolución y prevenir y evitar la morbilidad y mortalidad materna y fetal. El proceso ABC del Código Mater es A, identificar los signos de alarma, la B es tratar acorde a las normas oficiales y las normas oficiales mexicanas y guías de práctica clínica y trasladar a la paciente, ya sea quirófano, unidad tocoquirúrgica o sí. La mayor parte de los códigos Mater, ¿dónde ocurren? En la unidad tocoquirúrgica, pero se puede presentar en hospitalización, se puede presentar en UCI o en quirófano, que es el segundo lugar donde se nos presenta el código Mater, en el transcurso de una atención obstétrica. Entonces la ruta crítica es: ingresa a la paciente por sus propios medios o por personal de ambulancia, valorada por el médico ginecobstetra, que le indica activar el código Mater. Se activa el código Mater por enfermería mediante voceo y se inicia el tratamiento de acuerdo a las guías de práctica clínica. Casi siempre es el médico ginecobstetra el que dice que se active el código, pero en ocasiones puede ser enfermería si ven una paciente en piso que está sangrando, o anestesiología en el transcurso de una cirugía. No es exclusivo del médico ginecobstetra. Entonces, se recibe la valoración multidisciplinaria, traslado para manejo complementario a quirófano de urgencias, tococirugía o unidad de cuidados intensivos. Se solicitan todos los estudios de laboratorio y gabinete, banco de sangre, etc. Y debe de haber una realimentación permanente del sistema mediante la capacitación continua, evaluación crítica de resultados y revisión periódica de evidencias científicas. ¿Por qué decimos que se debe de activar el código Mater? A lo mejor mucha gente dice, pues esa es bronca de los obstetras y de anestesia. Pudiera ser, pero ¿cuál es el objetivo de vocear el código? Es poner en alerta todos los servicios del hospital. ¿Quiénes influyen aquí? ¿Quién nos ayuda a la atención obstétrica? Ahorita vamos a ver. Entonces es un operativo multidisciplinario. Tienen que estar involucrados el director, los subdirectores médicos y administrativos y asistentes de la dirección, coordinadores, jefes de servicio de obstetricia, pediatría, anestesiología, UCI o terapia intensiva, cirugía general o cirugía vascular, enfermería, banco de sangre, auxiliares de diagnóstico. Todos tienen que ponerse las pilas en el momento en que se use un código Mater. Médicos especialistas requeridos para la atención de la emergencia, personal de enfermería, ya sea de obstetricia, ya sea hospitalización en el segundo piso, en nuestro caso, unidad tococirugía, quirófano, terapia o recuperación. Médicos residentes, internos de pregrado, camilleros de obstetricia en el segundo piso, hospitalización, unidad tococirugía, quirófano, terapia, trabajo social, operadores de los elevadores, banco de sangre y laboratorio. Entonces, funciones. El señor director tiene que supervisar el correcto funcionamiento del código Mater. El subdirector médico también supervisar que existan en la unidad insumos necesarios para la atención de la emergencia obstétrica, además de verificar que funcione correctamente. Subdirector administrativo adquirir en forma rápida y oportuna los insumos y medicamentos necesarios. Asistente de la dirección tiene que verificar que existe el voceo y si no, comunicarlo por vía telefónica a todas las áreas o servicios involucrados. En caso necesario, realizar enlace con otras unidades médicas para recibir apoyo, ya sea que venga personal de otro lado o que cuestiones tecnológicas o que se envíe a la paciente a algún otro hospital, si es necesario un traslado. Entonces el equipo médico ginecobstetra hace el diagnóstico de la complicación grave o estado crítico de la emergencia obstétrica, avisa al equipo código Mater mediante voceo, especificando el sitio del evento, y asistentes de la dirección, ya dijimos, tiene que verificar mediante vía telefónica que todos los servicios estén enterados.
Pues médico ginecobstetra acude al sitio del evento, el coordinador, el jefe de servicio de obstetricia, personal de enfermería, camilleros, etc. Se da la atención médica y o quirúrgica de la emergencia obstétrica. Una paciente, por ejemplo, que llega con una hemorragia, ya sea por una placenta previa, por un embarazo ectópico o un aborto, a la par que empezamos la atención nosotros, se toman las muestras para pasar a la paciente a quirófano en forma inmediata. Coordinadores y jefes de servicio de anestesiología, terapia intensiva, pediatría, banco de sangre, auxiliares de diagnóstico, se ponen en estado de alerta máxima. ¿Por qué? Si nosotros pedimos sangre para una paciente con un código materno, la tienen que entregar lo más rápido posible con pruebas rápidas. No vamos a esperar que haya todo el proceso normal para que se entregue un paquete globular en caso de una emergencia real. Personal de enfermería de inmediato con cirugía debe preparar una sala de quirófano para que entre en forma inmediata a la paciente y se debe dar aviso a las autoridades en turno. El coordinador o jefe de servicio de ginecología y obstetricia coordina y verifica la participación inmediata de los integrantes del equipo Código Mater, ginecólogos, anestesiólogos, intensivistas, pediatras, cirujanos, enfermeras de piso, quirúrgicas, camilleros. Aquí vamos a decir cirujanos vasculares para que no se nos enoje el coordinador de cirugía, aunque pertenece a la coordinación de cirugía, quiere que especifiquemos que sea vascular. Debemos de tener la disponibilidad de recursos, sala de quirófano, productos hemáticos, estudios de laboratorio, de gabinete, tener lugar disponible en la UCIA o en la UCIN. Por supuesto que a veces nos piden traslados de pacientes que tienen un embarazo pretérmino y que quiere que se atienda y que se saque al bebé por alguna razón en especial. Ahí podemos decir, no contamos con UCIN, procuren trasladarlo a otro lugar, pero en caso de una emergencia obstétrica, pues tenemos que hacer maravillas para hacer lugar a la paciente o al bebé en la UCI o en la UCIN donde debe de ser. Entonces, las autoridades, director, subdirectores, asistentes, en caso sea necesario hacer los trámites para conseguir los insumos requeridos, trabajo social, localizar a los familiares en caso de que no estén por aquí, para dar el aviso de las condiciones de la paciente o de gravedad. Se debe de identificar a todo el personal participante por servicio y por turno. Casualmente nosotros en este hospital tenemos una mejor respuesta en la noche que en la tarde, por alguna razón, siendo que hay más personal en la tarde que en la noche, y la respuesta es más rápida en la noche que en la tarde, no sabemos el por qué, pero así sucede. Objetivamente así ha sido. Tenemos una mejor respuesta en el turno nocturno que en el turno vespertino. En la mañana, por supuesto que sí, prácticamente todos los servicios están involucrados. Y algo que no siempre se tiene es que debe de haber médicos con experiencia preferentemente. Entonces, pediatría y neonatología acuden al área, preparan el lugar para la atención del bebé, todo lo que requieren, y si es necesario preparar el cunero o un lugar en la UCI. Anestesiología, acuden al área del código mater, preparar el equipo, medicamentos necesarios para dar un procedimiento anestésico de emergencia y esperar a la paciente en quirófano para su procedimiento. Es importante que cuando usamos un código mater, todo el mundo vaya al lugar donde deben de estar. ¿Sí? La unidad de cuidados intensivos acuden de inmediato al sitio donde está suscitando el código mater, hacen una valoración y brindan atención inmediata y oportuna. Nos auxilian en el manejo de las pacientes, sobre todo en los casos de choque hemorrágico o estados hipertensivos. Y por supuesto la paciente generalmente termina en terapia intensiva en el puerperio inmediato y ellos son los que dan la atención primordial y nosotros seguimos al pendiente de las pacientes. Entonces preparar el área de UCIA para la atención de la paciente código mater, estar presente
algún integrante de dicho equipo o dicho servicio en el quirófano durante el evento quirúrgico. Enfermería, avisa al médico ginecobstetra la presencia de una paciente código mate. Cuando ellos lo identifican, ¿sí?, inicia la atención de la paciente, colocación de venoclisis o acceso vascular, inicia el paso o administración de medicamentos indicados por los médicos y debe de coordinarse para que a la hora de dar la colocación de un acceso vascular se tomen las muestras de laboratorio para no estar picando 2 veces a la paciente. Se prepara a la paciente para pasar a quirófano inmediatamente si es que lo requiere, lo que es colocación de vendajes, etc. Entonces, entregar a la paciente al personal de enfermería de quirófano, mantener completas y actualizadas y ordenadas las cajas rojas de emergencia obstétrica, que son 2, la caja roja de estados hipertensivos y la caja roja de procesos hemorrágicos, y dar atención o cuidado a las pacientes en estado crítico que así lo requieran. Ellas son generalmente el primer contacto. Debemos de recordar que las cajas rojas no sustituyen al carro rojo, ¿okay? Son cosas diferentes. Los camilleros, mucha gente puede decir, ¿y para qué el camillero? ¿Para qué trabajo social? ¿Para qué el del elevador? Por supuesto que si una paciente nos sale en el segundo piso, ¿quién la va a bajar a quirófano, a la unidad tocoquirúrgica? Entonces es importante que haya un camillero que esté atento y que la baje de inmediato. O una paciente que sale de quirófano, que está muy grave y que tiene que subir a terapia intensiva. Yo normalmente no uso el elevador, pero ¿quién usa el elevador? Yo veo gente que a veces tardan hasta 10 minutos esperando el elevador para subir 2 pisos. Imagínense cómo van a subir una paciente a la terapia. Si no puede estar esperando 10 minutos ahí afuera en el pasillo que llegue el elevador. Entonces los camilleros tienen que acudir al sitio del código mate y trasladar a la paciente a donde debe ser, ya sea unidad tocoquirúrgica, a quirófano o a la UCIA. Apoyar al equipo en el traslado de la paciente. El laboratorio, el jefe debe de poner en alerta a todo su equipo para realizar en forma rápida y oportuna todos los estudios de laboratorio que son requeridos para esta paciente. Y el banco de sangre, por supuesto, que deben de estar atentos para que hagan pruebas rápidas y nos den los recursos que necesitamos. Recordemos que el código mate significa que está en riesgo la vida de la mamá, del bebé o de ambos. Entonces tienen que estar atentos para que en forma rápida y oportuna nos den todo lo que se requiere. Trabajo social, ya lo hemos dicho, tiene que dar aviso de gravedad o localizar a los pacientes, a los familiares de los pacientes cuando así se requiere. La caja roja dijimos que es para una emergencia obstétrica hemorrágica o para estados hipertensivos. Es con el objetivo de el abordaje y disminuir la mortalidad materna, pero recordemos, ya les dije que la caja roja no sustituye al carro rojo. Son los medicamentos que deben de contener cada una de las cajas. Este es para hemorragia obstétrica y tenemos también, este es de hemorragia obstétrica, de cánulas, sondas, los catéteres, las soluciones, y también la caja roja de estados hipertensivos, con todos los antihipertensivos que debemos de tener, todos los medicamentos. Esto es lo que debe de contener una caja roja de cada una de las condiciones. Y estas son condiciones que nos ocasionan una emergencia obstétrica o código mate. Un embarazo ectópico roto, un embarazo ectópico ovárico. Esto que se presenta con mucha frecuencia en los casos de abruptio placentario o placenta, desprendimiento de placenta no inserta. ¿Qué pasa? ¿Cuánto dura una persona normal sin respirar y que no tenga daño neurológico? De 3 a 5 minutos. Eso es la gente que está preparada para ello. Normalmente después de 3 minutos empezamos a tener problemas. ¿Qué sucede con un bebé cuando hay un problema de hemorragia o de desprendimiento de placenta que le ocasiona disminución del aporte de oxígeno?
lo mismo. Si no sacamos ese bebé antes de 5 minutos, exagerando, entonces ese bebé va a fallecer y también la paciente va a tener problemas de tipo alteraciones hemodinámicas. Esto se presenta secundario a un desprendimiento prematuro de placenta no inserta. Esta es una imagen del libro, es una imagen del néter, pero vean, estas son imágenes reales. Vean la coloración del útero. ¿Qué nos ocasiona esto? Nos ocasiona una atonía uterina por infiltración hemática del miometrio. Se llama útero de Kubler. ¿Y qué pasa? La paciente nos va a sangrar. ¿Cuál es el volumen sanguíneo por minuto de un útero no grávido? Es de 50 mililitros por minuto en promedio. Un útero grávido tiene de 500 a 600 mililitros de volumen por minuto. Entonces imagínense, si no actuamos rápidamente, en 10 minutos la paciente se nos vació. ¿Qué podemos hacer? Diferentes cosas, como la técnica de SEA, que es el pinzamiento de las arterias uterinas a través de vagina, ligar la desarterialización selectiva, donde vamos a ligar la arteria uterina, la arteria ovárica, y en algunos casos, en alguna técnica está descrita también la ligadura del redondo que lleva la arteria de Samson. Esta es la ligadura de la ovárica, las uterinas y la ligadura de las arterias hipogástricas. Ahí está la arteria hipogástica ya disecada. La importancia de este tipo de tratamiento de la ligadura hipogástrica es que si ligamos una, vamos a disminuir el 70% del flujo, lo cual nos va a dar el tiempo para hacerlo con un poquito más de tranquilidad, ligar la arteria colateral, contralateral. Y este es alguien que yo en lo personal siempre invito a mi equipo quirúrgico. Es cuestión de cada quien, pero yo en lo personal siempre le digo que vaya conmigo. Okay. Los sustentos, las guías de práctica clínica, las normas oficiales, son los sustentos legales para lo que es la atención obstétrica de emergencia o el código MATER. Los objetivos es que el embarazo vaya lo mejor posible, tener un enano sano, una familia normal. ¿Sí? La enfermería hace su trabajo, está tranquila, y nosotros también. Que de todas maneras entrar un código MATER es darle un llegue a las coronarias, pero en general bastante bueno. ¿Sí? Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta o duda para nuestro profesor? ¿Alguien que quiera hacer algún comentario o pregunta? ¿Viste dónde? Rusia. San Petersburgo. En promedio, doctor Juan Pablo, de que llega la paciente al hospital y se diagnostica el código MATER, ¿cuánto tiempo en promedio debe de estar ya integrado todo el equipo multidisciplinario que tiene que actuar para que no haya ninguna complicación grave tanto para el producto como para la mujer embarazada? Depende del tipo de código. ¿Por qué razón? La paciente con estado hipertensivo, nosotros iniciamos el tratamiento, el acceso vascular, colocación de sonda, etcétera, y pedimos que nos auxilie terapia intensiva. Entonces es un poquito más lento, bajan casi de inmediato, pero es un poquito más lento porque nosotros empezamos el tratamiento. Pero en el caso de, por ejemplo, de un choque hemorrágico, una paciente que viene con un aborto, o una paciente que trae una placenta previa, sangrante, ese es muy evidente, porque el sangrado es abundante, es evidente, la paciente llega escurriendo de sangre. Pero hay otro que es, por ejemplo, el desprendimiento prematuro de placenta no inserta, donde casi nunca hay sangrado. Si no hay ruptura de membrana, no hay sangrado, pero la paciente está sangrando por dentro y tiene una hipertonía uterina, que es un cuadro muy súbito, muy aparatoso,
Y entonces esas pacientes tienen que entrar de inmediato. Les ponemos acceso vascular, se hace la toma de muestras y en 5 minutos tiene que estar en quirófano. No podemos esperar. Entonces tiene que ser de inmediato. Nosotros avisamos código, enfermería se prepara en la sala, se prepara la paciente en la sala de admisión y pasa directo. No podemos esperar si tiene laboratorio, nada, tiene que entrar directo. Y en estos casos no podemos hacer un ultrasonido, como les comenté. Si no actuamos de inmediato, el bebé se va a morir, vamos a tener un óbito. Si aún así entrando de inmediato el riesgo del óbito es muy alto, ¿por qué? Porque al haber una repercusión hemodinámica, el bebé tiene disminución del aporte de oxígeno, tiene hipoxia, se traduce en sufrimiento fetal. Si no actuamos de inmediato, o sale con daño neurológico, no queremos tener niños teletón, o tenemos óbitos. Que no es culpa de nosotros, por supuesto, pero hay que actuar lo más rápidamente posible. Entonces esos casos entran directo a quirófano. O sea, nada más, acceso vascular, se prepara vendas y directo a quirófano, no hay de otro. Pues sí es un poquito variable el tiempo. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta o comentario de parte de nuestro auditorio? Y creo que fue muy explícito el doctor en su presentación y no me queda más que agradecerle a nombre de la dirección del hospital y de la Coordinación de Enseñanza e Investigación con un reconocimiento por su excelente ponencia. Doctor Juan Pablo Lorna, muchas gracias. Gracias por la invitación, gracias a todos por la asistencia. Los esperamos el próximo jueves a las 8 de la mañana para nuestra sesión académica semanal. Recuerden que estas conferencias se videograban, se editan y se suben a nuestro campus académico de la consulta del siglo XXI, en el área de galerías y bibliotecas. Muchas gracias.